Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Confesión de Fe de 1689, que es la Confesión de Fe de los hermanos bautistas. Difiere muy poco de la Confesión de Fe de los presbiterianos de Westminster, solamente en dos aspectos. Los presbiterianos bautizan niños y su gobierno es de presbíteros que gobiernan varias iglesias. Los bautistas no bautizan niños y cada iglesia se gobierna independientemente. Capítulo 1, que es la inspiración de las Santas Escrituras. ¿Quién inspira la palabra de Dios? El capítulo 1 dice que las Santas Escrituras son la única, toda, suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencias salvadoras. El único parámetro para juzgar nuestra vida es la Escritura, que es inspirada por Dios. Vamos, por ejemplo, a una primera cita que es segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo está escribiendo esto, el Nuevo Testamento se está escribiendo apenas y está diciendo que toda es la Escritura apostólica y la del Antiguo Testamento, porque no está diciendo toda el Quijote de la Mancha, porque también es escritura, ¿no? Toda está indicando que el Antiguo Testamento, que sirvió para el judaísmo, y también las cartas de Pablo, Pedro, Santiago. Pedro dice que Pablo ha escrito algunas cartas que son difíciles de entender por la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo. Recuerden que a Pablo le tenían mucha desconfianza a los apóstoles, porque Pablo fue perseguidor de la iglesia. Después, en la carta de Pedro, Pedro está reconociendo que Pablo es inspirado por Dios, cuando dice que debido a la sabiduría que Dios le dio a Pablo, Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. Y entonces Pedro está poniendo a nivel del Antiguo Testamento lo que Pablo está escribiendo. Pedro está diciendo que lo que Pablo está escribiendo está a nivel de Isaías, de Jeremías, de lo que escribió Moisés, en fin. Por eso aquí Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea que está incluyendo los escritos de los apóstoles, incluyendo a Pablo, e incluyendo todo lo que escribió Isaías, Moisés, Jeremías, David. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en justificación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, llevado a la perfección, al perfeccionamiento. Solamente esto se da a través de la Escritura. Ahora se da cuenta lo grave que es que no se prediquen en las iglesias protestantes Escritura hoy en día y que se dediquen a revelación, a gritos, a testimonios. Ve lo grave que es que no se predique la Escritura, porque si no se predica la Escritura, la gente no va a ser llevada a la perfección, llevada al cielo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Toda a qué se refiere? Los escritos por parte de los apóstoles, que después Dios a través del Espíritu Santo está presente en los concilios siguientes para decir cuáles son canónicos y cuáles no son canónicos. Toda escritura es inspirada, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra inspirada, y la palabra es theoneptus, que quiere decir que Dios exhala, porque da la impresión que toda escritura es inspirada por Dios, como que una tarde Pedro se sientan en una silla y se inspiran escribiendo las cartas. Lo que la idea primaria quiere decir es que Dios exhala, expira su palabra a hombres santos escogidos por Él. Entonces la palabra es Dios
exhala su palabra a hombres escogidos e inspirados por Dios. Por eso la Biblia es la palabra viva, la palabra eficaz, exhalada por Dios. Theoneptus quiere decir inspirada. Toda escritura es theoneptus, exhalada por Dios a hombres inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que Pedro se sentó una tarde y Señor, yo quiero escribir Segunda de Pedro. No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo theoneptus, que la palabra de Dios fue exhalada, sacada por Dios a hombres inspirados, escogidos por Dios para escribir la escritura, no por voluntad humana. Theoneptus, exhalada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que hace el theoneptus, exhala. Esta acción se ha entendido de 4 formas. Primero vamos a ver la forma en que la protesta en la confesión de fe lo entendió. Se llama inspiración plenaria y verbal. Inspiración plenaria y verbal. Quiere decir que todas las palabras, aclaro, en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. No hablo de las traducciones. Hablo de los idiomas originales hebreo, arameo y griego en que fue escrita la escritura. Las palabras, el número de palabras fue contada por Dios y exhaladas. Por eso Jesús dice que ni una tilde se dejará de cumplir de la palabra inspirada, exhalada por Dios. Dios inspiró el número de palabras, el tipo de palabras en cómo se iba a expresar la escritura de la Biblia. A eso se le llama inspiración plenaria, total, completo y verbal. Por eso tienen tanto valor los originales cuando hay un problema de controversia. No son dictadas. Dios los guía para usar las palabras exactas y guiarlos en los pensamientos escritos. Dios dice: exhalo la cantidad de palabras que quiero darle a este escritor, pero además también cuido sus pensamientos para la forma en que plasma el pensamiento de la unión de estas palabras. Dios cuida la cantidad de palabras y el pensamiento que originan ese conjunto de palabras. Todo eso Dios lo cuidó para que fueran escritas en los idiomas originales, no en las traducciones. Así se entendió en la protesta, cuando se da la erudición de la doctrina. La otra forma se llama inspiración plenaria del pensamiento. Dios, le doy la idea, le doy el concepto, le doy el pensamiento, y ya el autor bíblico lo escribe más o menos como él lo logra captar y entender. La segunda forma es el Espíritu Santo le da el concepto, la idea, y ya el escritor bíblico con sus propias palabras en la forma en que él las acomoda, plasma el escrito. La tercera forma es la del dictado, como si el escritor bíblico nada más se sienta en una máquina de escribir lo que Dios le dicta. Es una tercera forma de entender esto. Otra forma es la neoortodoxa, siglo XIX, Carlos Barth. Ellos dijeron que la Biblia tiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La Biblia contiene las verdades divinas de Dios, pero hay cosas como históricas, científicas y geográficas que no son reales. Si usted estudia la palabra de Dios va a encontrar las verdades divinas, porque esta gente era creyente, pero muchas cosas son que el mismo autor fue acomodando para que la historia fuera preciosa. El monte del Gólgota y cosas de ese tipo geográfico, el escritor dio una acomodadita. Esa es la forma neortodoxa. Entre todas las palabras que tiene esta Biblia, ahí está la palabra de Dios, pero no es palabra por palabra inspirada por Dios. Eso no le quita que sí esté la palabra de Dios ahí, pero no es la palabra de Dios toda, palabra por palabra.
¿Nosotros en cuál creemos? Creemos en la primer forma de Theoneptus, que cada palabra fue cuidada por Dios en los originales y fue exhalada, y también cuidó el pensamiento del escritor sin que esto lo haga un autómata. Creemos también que todas las formas en que Dios habló han cesado y ahora solo queda una forma en que Dios habla, una sola forma, y es a través de la escritura. Lo demás cesó. A Moisés se le apareció Dios en una zarza, a Elías en un silbo apacible después de un temblor. También Dios usó a través del Theoneptus a los escritores del Antiguo Testamento, y Dios se manifestó de muchas formas a través de su Hijo encarnado, la revelación más perfecta. Pero hoy, por hoy, solo la revelación de Cristo es a través de su Theoneptus, de su palabra inspirada. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, Antiguo Testamento, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hombres que recibieron el Theoneptus, Isaías, Daniel, Jeremías. En estos posteros días, a partir de que Cristo viene hasta el día de hoy, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios le ha placido revelar todo lo que Él dice y hace a través de la Escritura, a través de su Hijo. No hay otra fuente de revelación actual más que la Escritura. Ando buscando a Dios y miren, me fui aquí al cerro y hice una fogata y Dios me habló a través de la zarza. Anatema sea. Porque Pablo dice: si yo, nosotros o un ángel bajara del cielo y os trajese otro evangelio, sea anatema. Dios me habló anoche y tengo palabra viva, no tengo rema, no tengo logos, traigo rema. Y voy a darle a esta iglesia lo que Dios me dijo anoche, sea anatema. Dios me habló ayer, Dios quiere que ustedes sean buenos. Dios dice que ustedes no sean rateros, que no maten. Pero si eso viene en la Biblia, ¿cuál nueva revelación? En este sentido ha habido siempre dos revelaciones: la naturaleza, la creación. Ese es un testimonio de que Dios existe. El león, la rosa, la vida marina, ¿se hicieron solos? No. Esto es una revelación general de que Dios existe, y aún los no creyentes pueden darse cuenta que hay un creador. Los agnósticos creen que Dios existe pero que no se ha revelado. Es una revelación general, dije, la naturaleza. Pero hay una revelación particular y específica de su Hijo, y es a través de las Escrituras. Dios escogió un grupo especial de hombres para que escribieran su palabra, hombres de diversos tipos y diferentes épocas. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Más de 40 hombres, 6 ocupaciones diferentes, originarios de 3 continentes diferentes: Europa, Asia, África, en un periodo de 1500 a 1600 años. Ninguno se contradice. Y algo maravilloso: Dios ha preservado su palabra a través de los siglos y crea en ella. Dios la ha conservado, la han querido acabar, la han perseguido por siglos y no han podido. Conserva una belleza histórica, poética, literaria, llena de principios morales. Los principios éticos más grandes que el mundo ha conocido están en la doctrina cristiana y se los reduzco en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted aplica estos 2, usted ha conocido la ética cristiana. Claro, los grandes herejes dicen que ahora ya el profeta Smith aquí en América escribió el libro del Mormón y que tiene el nivel de la Biblia, pero eso es herejía. Inspiró a hombres para que escribieran cosas que no conocían ni entendían. Muchas veces los escritores bíblicos escribieron cosas que no entendieron. El mismo Juan, Daniel, que quedó mareado de tanta visión. Pablo, cosas que no han subido a corazón de hombre. Tercero, escribieron cosas que no habían visto. ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. ¿Moisés vio cómo se hizo todo en 7 días? No, pero fue Theoneptus, expirada por Dios, y se le revela a Moisés cómo se hizo todo esto en 7 días. Dios inspira a hombres a escribir cosas que los humanos ignoramos o minimizamos.
La Biblia no esconde los pecados de los hombres. El mismo David habla de su propio pecado. Si a usted le dieran oportunidad de escribir su biografía, ¿qué escribiría? Puras cosas bonitas de usted, lo bien que se portó, pero haría a un lado las cosas oscuras de su vida y cosas que le avergüenzan. Sin embargo, la Biblia no esconde el pecado aún de los que escribieron la Biblia. El mismo David, escribiendo esos salmos tan preciosos, y no se escondió que él adulteró y mandó a matar al esposo del adúltero. Dios inspira a hombres a escribir cosas que los humanos ignoramos. La Biblia no esconde los pecados. Mateo 22:29. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Se equivocan, señores, porque ignoran la Escritura. Mucho grito, mucho brinco, mucha caída, mucho azotón, mucha saliva, mucho sudor, pero erráis porque ignoráis las Escrituras. El que se equivoca en esto pierde vida eterna. Ignoré las Escrituras y ya no supe cómo se alababa a Dios. No, el que se equivoca en esto, en erráis porque ignorar la Escritura, se pierde la vida eterna. Juan 5:39, escudriñad. Escudriñad es un verbo que dice no nada más es leer. Escudriñar traduce un verbo que dice profundizar en el estudio de las Escrituras, porque es palabra teoneptus. El Quijote es un libro maravilloso, pero no es teoneptus, no es palabra exhalada por el rey. Por eso dice aquí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros los creyentes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted que dice que ha conocido a Cristo y no tiene un adentramiento, escudriño de la Biblia, no lo ha conocido. La Biblia tiene lo suficiente para el erudito como el campesino sencillo, para salvación. Hay gente que entiende poco de la Biblia, pero tiene un amor por la Biblia. Después de sus faenas laborales, un campesino se sienta, abre su Biblia y anhela la Biblia. Entiende poco tal vez, no todo, porque la Biblia es una erudición. Segunda de Pedro 1:19. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque es teoneptus de Dios. En medio de tanta gente que dice que tiene la verdad y su regla de fe no es la Biblia, está equivocada. No discutas con una gente que va a defender tradiciones de hombre. Discute con una gente que con la Biblia te quiere enseñar. La Biblia es sacada de una exhalación de Dios y debe ser leída por un creyente. Usted debe anhelar la palabra de Dios. Para usted la palabra de Dios, como dice el Salmo, debe ser miel a tu boca. Si no lo es, algo pasa, porque un verdadero hombre de Dios anhela la Escritura. Tenemos dificultades para entender algunas cosas. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pero anhelamos, porque es la que nos convence de nuestro pecado. Pero alguien que no anhela la palabra de Dios, algo sucede en él. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Cuidado con aquel que dice que tiene nueva palabra, porque el mismo Apocalipsis dice que aquel que le agregue o le quite esta palabra sea maldito. Cuidado con aquellos estafadores que tienen nueva palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, pero mucho bien, en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Haced bien en estar atentos a ella, hasta que el día esclarezca cuando Cristo venga y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, hasta que Jesús venga y sea pleno en el corazón de cada uno. Haced bien mientras en estar atentos. Ahora se da cuenta por qué no se predica Biblia en las iglesias, por qué se dedica nada más a cantar, a emociones, a dar testimonios, a 2, 3 versiculitos y hablar de cada quien de su vida. ¿Se da cuenta por qué? Porque el mismo enemigo no quiere que se predique palabra. Les voy a dar el versículo donde Pedro está hablando de Pablo. Reconoce el apóstol Pedro por ese escrutinio espiritual. Segunda de Pedro 3:16, Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, que los indoctos, los no salvos, aprovechan para torcerla y crear nuevas doctrinas raras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cuáles son las otras escrituras que también torcían? El Antiguo Testamento. No solamente torcían lo que Pablo escribió, sino también el Antiguo Testamento. Y esto está poniendo los escritos de Pablo a nivel de los escritos del Antiguo Testamento, a nivel de Isaías, Jeremías, Moisés.
Hebreos 4:12, para que vea que la palabra de Dios es theoneptus, exhalada por Dios. Eso es inspiración plenaria verbal, no es inspiración plenaria de pensamiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, tuétanos, discierne pensamientos y las intenciones. No nos podemos esconder. Cuando tú estás leyendo la Biblia y eres creyente, te desnuda, te deja como lo que eres, un pecador que tiene esperanza de ver el cielo por la sangre de Cristo, por gracia. Por eso el verdadero hombre de Dios camina humilde, porque sabe que va a entrar al cielo por el perdón de Dios, no por méritos. Un hombre de Dios debe ser humilde. Humillaos ante la poderosa mano de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado y he hablado son espíritu y son vida al creyente. Y habla de toda la escritura, antigua y nueva. La palabra de Dios es vida. Si vas a ver a Cristo es por el perdón de tus pecados, lavados en la cruz. Juan 20:31. Pero estas han escrito, las palabras, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Usted ha creído porque ha conocido la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Usted, al oír palabra de Dios, el Espíritu Santo, tomando esas palabras, en usted da algo que se llama la persuasión y el convencimiento, la conversión. Esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, por medio de la theoneptus, palabra inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, somos de una nueva naturaleza, una nueva genética espiritual. Hay una nueva herejía que dice que algunos tienen el DNA de Cristo, pero así el DNA biológico. Por eso se pierden, ignoran la Escritura. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la theoneptus de Dios. Palabra por palabra en los originales. Tilde y J. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en el que ha creído. El problema es que no estás preparado en la Escritura. Entonces llega cualquier ungido profeta, nuevo apóstol, nuevo profeta, y te dice que Dios le dijo que dinero, porque iglesia, que obra de Dios, que da dinero para el reino y duro de dinero para el reino y dinero para el reino. Y entonces Pablo escribió Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel que baja del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. Nosotros no creemos en esos libros deuterocanónicos o apócrifos, que son 7, que nacieron 2 siglos antes de Jesucristo en un contexto griego. Macabeos 1, Macabeos 2, Baruch, Tobías, Judith, Eclesiásticos, Sabidurías, porque ellos sostienen la doctrina de confesión de pecados a los hombres, oración por los muertos. No creemos en esos libros. Creemos que hay 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. La Biblia tiene autoridad no por testimonio de un hombre, sino por su autor, que es Dios mismo. La Biblia, debido a su contenido, a la majestad de su regla moral, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la eficacia de su doctrina, sus estilos, la armonía en todas sus partes, la perfección de la misma, prueban que es theoneptus de Dios. Sin embargo, solo creemos en ella cuando el Espíritu Santo hace su obra y nos persuade y nos convence. No hay nueva revelación, ni por tradición de hombre no debe añadirse nada. Esta confesión de fe nace en la protesta y están luchando contra el catolicismo romano, que para ellos es el magisterio de la iglesia, las tradiciones y ex cátedra papal, lo que el papa diga. No, todo esto se va a reducir en 2 palabras: solo Escritura. No hay nada arriba de la Escritura, ni un papa, ni sus bulas papales, ni la tradición de la iglesia, ni los magisterios. Hay cosas tocante al gobierno de la iglesia y a las sociedades humanas que se han de determinar conforme a la prudencia cristiana. Es el punto 6. Ellos estaban conscientes de las diferencias que tenían con los presbiterianos, que no bautizaban niños y que cada iglesia se gobernaba una sola. A eso se refiere el punto 6. Hay cosas tocantes al gobierno de la iglesia y a las sociedades humanas que se han de determinar en forma
de prudencia cristiana. No todas las cosas son igual de claras, punto 7, en las Escrituras. Sin embargo, no solo es para eruditos, también ha de ser entendida por gente común, sencilla, usando los medios ordinarios. Es el punto 7. El punto 8 dice lo siguiente: los textos originales fueron escritos en hebreo y griego y han sido guardados puros a través de los siglos. Así que en caso de controversia ha de apelarse a ellos. Pero las naciones del mundo no conocen estos idiomas, por lo cual Dios ha permitido las traducciones a las lenguas vulgares. Pero ahí sí hay errores de interpretación y de aplicación, las traducciones. Pero en caso de que haya un problema de un texto difícil, tenemos el griego y el hebreo para ir a escudriñar. Un ejemplo, el Shema judío. Jehová uno es. Bueno, pues aquí en español uno es uno. Pero usted se va al hebreo, uno es Hashit y es Eshad. Uno es uno plural y uno es uno. Tuvimos que ir al original para entender que Jehová uno son, no uno es. Punto 9. Los pasajes bíblicos tienen solo un significado. ¿Quiso decir dos cosas en un solo versículo? No. El escritor bíblico solo quiso decir, Dios a través del escritor, una sola cosa. No se puede contradecir la Biblia. Los pasajes bíblicos tienen solo un significado y no dos. Y el texto difícil debe ser alumbrado por otros pasajes que hablan con claridad del punto. Y no ese solo versículo que aparentemente contradice la Biblia debe marcar doctrina. Y punto 10, con esto termino. El juez supremo es la Biblia. En todo concilio y doctrina, el juez supremo es la Biblia. Y resumo todo esto diciendo en dos palabras: solo Escritura. Solo gracia, solo Cristo, solo fe, solo y de gloria. Los 5 solas de la protesta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por ayudarnos a enseñar tu doctrina, tu credo, tu fe, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras limitaciones, Señor, y de nuestros temores, enseñamos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ilumina como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a ella. Y, Señor, danos la fe, la gracia que solo viene de ti. Ayúdanos a entender que solo hay una fuente de revelación hoy día, y es tu palabra escrita. Gracias, Señor, por enseñarnos esta doctrina. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.